Qué linda reunión la que hemos tenido hoy, ¿cierto? Vamos, está muy chévere, gracias al Señor que tenemos. ¿Cómo? Le hicimos un gol al enemigo, sí. Y ahora que estamos tan cerca de un momento tan importante para nosotros aquí en Colombia como las elecciones, creo que lo primero que nosotros debemos hacer, más que buscar quién tiene las mejores propuestas, quién tiene el futuro para Colombia, deberíamos levantar nuestros ojos y levantar nuestra mirada al Señor y reconocer, como dice la palabra, que de Él viene nuestro socorro, nuestra ayuda viene desde Él. Por encima de cualquier otra circunstancia, la iglesia permanece por encima de cualquier otra cosa y el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos descansar en eso. Eso fue lo que vivimos en la conferencia profética, y yo creo que para mí, no sé para ti, pero a mí eso como que me quitó la presión y la carga, y ya estoy diciendo: Señor, pues por encima del que sea, porque no siento, la verdad, honestamente con ustedes, no siento que ninguno me represente. Entonces el Señor es el que tiene el control de nuestra nación y el control de nuestras familias, de nuestras casas y de todo. Pero por encima de todo, es el próximo domingo, ¿no? Ya tenemos que estar listos para de verdad responder al llamado que el Señor tenga para nosotros, y por encima de cualquier resultado, tener la paz del Señor que va por encima de cualquier entendimiento. Amén. Hoy entonces seguimos en nuestro tema de familias. ¿Cómo es? Familias, casas, discípulos. Y yo creo que más que el casas y discípulos debería ser como un familias más casas igual a discípulos. Más que familias y casas y discípulos, como tres cosas separadas. Yo creo que lo que Dios nos está enfatizando a nosotros como casa es que podamos tener esa sumatoria. Si nuestras familias y nuestras casas se combinan, el resultado va a ser discípulos. Y en este tiempo donde estamos hablando como familias de este tema, pues hoy creo que es importante saber cuál es la idea de Dios con la familia, ¿no? ¿Alguno de ustedes se ha puesto en esa tarea de decir: pues sí, defendemos la familia, hablamos de la familia de Dios, hablamos de un montón de cosas, pero no sé si nos hemos detenido a decir: oiga, pero espere, definamos la familia según lo que Dios dice, definámoslo en la Biblia? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la familia? Porque sí, nos salimos a la calle, marchamos, defendemos la familia, decimos muchas cosas, pero cuando vamos a mirar de pronto, no sé, de pronto en otro país, de pronto por allá en República del Congo, contra quien vamos a jugar, de pronto por allá, en las iglesias, de pronto dicen que la familia es así, pero en la práctica, de pronto su familia no es así como dice la palabra de Dios. De pronto, no aquí en Colombia, en otro lugar, ¿listo? Entonces, pero ¿por qué es tan importante esto? Yo creo que, antes de meternos en unos daticos que les quiero compartir, yo creo que hay una propuesta de Dios desde el inicio, que es la familia y es el matrimonio. Y si Dios está en eso como un proyecto, como un emprendimiento, de pronto Él dijo: uy, tengo un emprendimiento aquí, vamos a hacer familia. Y si es el emprendimiento o la idea de negocio de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿ustedes no creen que si nosotros caminamos bajo ese modelo que Él propone, Él no quiere que ese modelo prospere? Yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere que las familias, de acuerdo al modelo de Dios, tengan éxito, que fructifiquen, que prosperen, que lleguen al final de la carrera. Yo creo que esa es la idea de Dios, porque si no, Él no diría: cásense, salgan de sus casas, como dice en Génesis, y ahorita lo vamos a leer. Salgan de sus casas y hagan una familia nueva, y después entonces, yo hasta ahí los dejo, como en las películas de Disney, ¿no? Terminaba la historia, sufrían todo y por fin la princesa se le cumplía el sueño, pero llegaba al final de la historia de la película y fueron felices para siempre, ¿no? Y entonces la idea, pero no sabemos cuál fue ese para siempre. O sea, tuvieron dificultades, alguien se enfermó, le pasó algo. ¿Cómo lograron saber que fueron felices siempre si no tienen como cuénteme alguito más, Disney, no me deje solo ahí? Pero bueno, metámonos en el tema de hoy. Una familia como la familia de Dios. Estamos realmente viviendo en una realidad, incluso donde hace poco están en todo el proyecto de redefinición de las familias y todo eso que ustedes han visto en el mundo entero. Y ahorita una de las nuevas familias que va a ser integrada es la familia multiespecie. Eso quiere decir que
dentro de las familias como las concibe el mundo, entonces ahora una mamá con 2 perritos ya puede conformar una familia. No sé, yo solamente les estoy diciendo lo que va a pasar, y realmente no hay mucho que podamos hacer para que eso cambie, porque finalmente son documentos que van a redefinir. El mundo entero está redefiniendo muchas cosas, finalmente porque quieren justificar sus propios placeres, sus propios pecados, sus propias circunstancias, y pues para lidiar con esa culpa que el mundo entero carga, donde sabe que está haciendo algo incorrecto, donde sabe que está saliendo de un modelo original, pues tiene que justificar con leyes y con cosas. Cuando vengan a Shekinah en el segundo año van a entender de lo que les hablo. Los que ya tomaron esa clase ya saben. Pero finalmente el ser humano todo el tiempo está queriendo justificar esas cosas. Pero hay una sola familia que aparece en la Biblia como la familia diseñada por Dios. Pero antes de eso yo quiero darles un poquito de contexto de los datos clave consolidados del 2025 acerca de la familia. La familia, según las cifras recientes del bienestar familiar y del DANE también, cuenta con aproximadamente 18.5 millones de hogares, de familias, 18 millones, eso es un montón, ¿cierto? Creo que por ahí vamos bien. Con un tamaño promedio que se reduce a 2,86 personas, o sea, ya ahí ya empezamos a tener algún problemita. Y resulta que en los resultados de esto dice que los modelos tradicionales han dado paso a nuevas configuraciones donde predominan las familias más pequeñas, monoparentales y unipersonales. Ahora entonces miren cómo está la estadística y la estructura actual. 80,7% de los hogares son familiares, mientras que un 19% de familias no viven de familiares no conviven con su familia. O sea, el 80% de los colombianos vive papá, mamá y algún hijo. Y de esos, hoy en día, el 19% ya son gente que se ha ido a vivir solita. ¿Cuántos viven solitos acá? Ustedes son parte de ese 19%. Muy bien. Otro dato, que las mujeres son jefes. ¿Cuántos sabían eso? Ahí no hay dato nuevo, ¿sí o no? El 46,5% de los hogares, esto es un dato altísimo, están liderados por mujeres. ¿Saben qué equivale eso? Casi 8,6 millones de familias son lideradas por mujeres. Recuerden que tenemos 18 millones de familias y esos 8 son lideradas por mujeres. Eso es un dato bien importante. Y evidentemente, como el pastor Edgardo lo ha dicho, existe una tendencia por la reducción de hijos. Pero ese es un fenómeno interesante porque en Colombia hay lugares donde se reduce, pero hay otras zonas donde aumenta. Por ejemplo, en Bogotá se redujo, pero afuera de Bogotá, en los pueblos alrededor de Bogotá, aumentó. Entonces ahí hay como un dato que no es tan correcto. Ahora viene otro punto bien interesante. Durante el 2025, póngale cuidado a este dato, más de 29,000 divorcios en el territorio nacional. 29,000. La tasa de ruptura, ojo, cuidado a esto, este es dato del bienestar familiar. La estadística dice que 4 de cada 10 matrimonios civiles el año pasado se acabaron. Mire el que está al lado suyo. Miren aquí Nosotros aquí no estamos fuera de la estadística. Sí, nosotros no somos otro país. Nosotros somos de República Independiente de la Casa, no. Vivimos en Colombia. Y en Colombia dice que 4 de cada 10 matrimonios civiles se terminaron. Wow. ¿Saben? Entonces, pues primero dije, bueno, ¿cómo están las familias? Segundo, yo dije, quiero saber cuántos se han divorciado. Y tercero, pues si ya son 4 de cada 10 que se divorcian, pues ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿No les surge esa pregunta? Bueno, a mí sí. Problemas y desacuerdos financieros. La primera razón, la más popular de todas. Problemas y desacuerdos financieros. El manejo de la economía, dice Fincomercio, que el manejo de la economía del hogar se ha convertido en un detonante crítico. ¿Por qué será?
estudios como de Fincomercio apuntan a que hasta el 81% de las parejas divorciadas reportan discusiones severas por dinero. Miren cómo lo llaman en este artículo, me pareció interesante. La infidelidad financiera. Ocultar ingresos, bonos o deudas. Alguno ya está por ahí sintiéndose como la esposa mirando al esposo como, pastor, escucha al pastor. Ocultar ingresos, bonos o deudas. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Las finanzas son del hombre y de la mujer o de la familia? De la familia. Ok, dice entonces que afecta y esta infidelidad financiera, o sea, dice, ojo que el dato es 81% de las familias que se divorcian pelean feo por las finanzas. Y de esas, el 42% descubren una infidelidad financiera. Está bueno ese término, ¿no? Cuando les sale una sorpresa de esas y ustedes dicen, uy, ¿cómo así? ¿Ahora somos pobres? ¿Cómo así? Infidelidad, la segunda razón, infidelidad y desconfianza. Históricamente las relaciones sexuales extramatrimonio siguen ocupando los primeros puestos dentro de las causas más comunes que disuelven el vínculo afectivo de forma irreversible. Tercera, falla y incompatibilidad y fallas de comunicación. Este es un problema que cada vez crece más, ¿no? Las parejas argumentan un desgaste severo en la convivencia diaria. Y por último, violencia intrafamiliar. Pero ahora me llamó la atención otro dato, que yo le dije, bueno, pero me gustaría saber de esos 4 de cada 10 que se divorcian, ¿cuántos vuelven a casarse? ¿No les da curiosidad saber ese dato? Dice que después de que se separan, esos 40% más o menos que se separa, dice que el 24% vuelve a conformar un hogar. Pero de ese 24%, el 50%, o sea, la mitad de los que dicen me voy a volver a estar con alguien, se va a vivir con él o con ella. No se casan. Unión libre. No se casan. Mientras que el 27% elige casarse. O sea, miren cómo se cae la estadística. Y dice que a pesar de, aquí dice emergencia de los segundos matrimonios, a pesar de la caída del 25% en los matrimonios globales del país, los organizadores de bodas y notarías reportan que las segundas nupcias entre personas de 35 y 45 años se han convertido en un nicho de mercado creciente. O sea, ahora está de moda separarse como a los 30, 31 y casarse. Yo todavía tengo 5 años. No, mentira. No, yo no me voy a separar. Como dijo Billy Graham, como dijo la esposa de Billy Graham, ¿ustedes se acuerdan de esa historia? La esposa de Billy Graham la entrevistaron una vez en cadena nacional y le preguntaron, ¿usted casada con un hombre tan ungido, tan impresionante, con tantas cosas tan espectaculares, nunca ha pensado en el divorcio? Y ella le dijo, divorcio, no. Asesinato, sí. El que la entendió, ¿sí o no? Ya. Y último dato de todos estos. Volver con el exesposo es sumamente raro. Estimaciones de consejería familiar señalan que solo el 6% de las parejas divorciadas se reconcilian y se vuelven a casar entre sí. Les vuelvo a decir, esos datos no son de la puertica para allá. Esos datos también nos involucran a nosotros. ¿Cuánta realidad hay en nuestras familias hoy? La sociedad propone un montón de cosas, pero ¿qué dice Dios acerca de la familia? La Biblia nos enseña que la familia no comenzó como un modelo cultural, ni fue algo que de pronto fue desarrollándose como una estrategia buena. De hecho, si vamos a ver, desde el inicio, Dios plantea en su creación a la familia. Vamos a Génesis 1, versículo 26 al 28. Miren cómo lo dice esta versión, palabra de Dios. ¿Cómo fue que dijo mi mamá? La palabra de Dios para todos. La del pueblo, palabra del pueblo de Dios para todos. Dice así, luego Dios dijo,
¿Qué? ¿Les hizo pelea ahí? Luego Dios dijo, pónganle cuidado ahí, lo tienen en su pantalla. Dice, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó a su imagen, al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Y los bendijo diciendo, como dice, léanlo conmigo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. ¿Qué es lo que dice el mandato inicial? Tengan muchos hijos. Gracias, Señor, por eso. Porque podemos tener muchos hijos. Lo que ha pasado en el mundo, en Europa, en otros lugares, quienes están teniendo muchos hijos y quienes están comenzando a gobernar en esos lugares. Hay una realidad ahí. Ahora saltémonos a Génesis 2, versículos 18 al 24. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres. Pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces Adán hizo carita triste, hagan, eso. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente mientras dormía. Y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Sí, en la carne es bíblica, otra vez Lady. Después de esa parte de su costado, el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja, miren lo que dice acá, por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Aquí hay una verdad muy importante de la intimidad sexual que no podemos perder de vista dentro o fuera del matrimonio. Cada vez que el hombre y la mujer tienen intimidad sexual, lo que dice la Biblia es que se convierten en un solo ser. Y eso no lo podemos perder de vista. Siempre que eso ocurra, hay una unión de este tipo. Y si eso es así, pues también deberíamos entender y cortar cosas espirituales de esas uniones incorrectas fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos dos lugares? Que la familia es la primera institución creada por Dios, hombre y mujer, y la instrucción fue dada clarísima, para que tengan hijos, tengan muchos hijos, disfruten el matrimonio y en ese disfrute tengan muchos hijos. A propósito, ya nació el de Vale y Fernando, que ya está muy lindo, Danielito, muy bien, todo salió perfecto. La familia es entonces, punto número 1, la familia es una creación divina. No es un invento del ser humano, es una creación de Dios. Surge de la voluntad y la soberanía de Dios, no de una necesidad social. Segundo que debemos decir es que además de ser una creación divina, se vuelve una comunidad de pacto. Cuando vemos en el momento de la creación, vemos que Dios reúne y les dice a cada uno, bueno, vamos a hacer algo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un mismo Dios, pero que además es 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se hablan a ellos mismos para crear al hombre e incluirlo en su familia, pero además de eso le entrega su propia familia al ser humano. Entonces es una comunidad de pacto, una comunidad donde la familia no está solamente ligada o está unida por las cosas biológicas o por el ADN, sino que además tenemos una dinámica de pacto. Cuando hablamos de pacto, aquí es donde se pone más difícil, porque quiere decir que no siempre las cosas van a ser de la mejor manera para que todos sintamos que queremos estar juntos y que queremos estar, todo fluye y todo es color de rosa y nos levantamos y suenan los pajaritos y entonces se levanta la esposa y se levanta el esposo y le dice, hola,
Y el aliento del esposo es a menta, ¿cierto? Delicioso, es fresco. ¿Cierto? ¿Cierto que es así? ¿En su casa no es así? ¿No? Yo pensé que... Bueno, gracias a Dios, porque yo pensé que era el único que no tenía esa vida de hadas. Donde uno hace... Uf. ¿Cierto? Donde uno saluda, buenos días. Y va rapidito para... ¿Por qué hablamos de pacto? Porque está basado entonces en una realidad de amor y de compromiso y de responsabilidad. Pero no solamente frente a la esposa o al esposo que está delante de nosotros. No es solamente frente a ellos. Cuando hablamos de la familia según Dios y este pacto, estamos hablando de una responsabilidad por encima de las personas que yo tengo aquí alrededor, con Dios. Mi primera responsabilidad cuando estoy en una familia no es con mi pareja, no es con mis hijos, no es con mi esposo, no es con mi esposa, es con Dios mismo. Cuando yo asumo el compromiso de familia, me comprometo primeramente con Dios. Entonces ahí empezamos a ponernos en una situación difícil, porque con los datos que tenemos y vemos que las familias están quebrándose con tanta facilidad, podemos decir como que ups, ahí hay un problema. Y por último, la familia según Dios es una expresión misma de Dios en la tierra. Dios se expresa en la tierra a través de la familia. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, los crea para reflejar algo de su propia naturaleza. Miren lo lindo cuando no sé si se dieron cuenta de ese detalle. Al hombre lo forma de la tierra, pero a la mujer la forma del hombre mismo. O sea que hay una realidad muy linda, porque si Dios dice hago al hombre a mi imagen y semejanza, y la mujer es imagen y semejanza del hombre, pues finalmente la mujer también es imagen y representación de Dios. O sea, no es que la mujer está un escaloncito abajo porque salió de Adán. No, finalmente es una expresión de Dios mismo. Hombre y mujer, como Dios los ha diseñado, son expresiones de Dios para el mundo. Y de esa manera tienen una tarea. Porque la familia entonces fue diseñada para mostrar una relación perfecta, ¿cierto? Que nadie pelea, donde todo es hermoso. Mire, ya Ofelita ya se rió. Ya. ¿Cuántos años, Ofelita? 56. Ella nos podría contar historias, ¿cierto? Nos podría decir de esas peleas, ¿no? Relación hace parte de la expresión, unidad. No cuentas separadas, no infidelidad financiera, unidos, amor, complementariedad y propósito compartido. La Trinidad se reúne y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, hagámoslo. Nos ponemos de acuerdo, estamos unidos, nos mantenemos en esta decisión, y aún después de que el hombre cayó, el hombre traiciona a Dios, traiciona el plan, y aún así mismo Dios se mantiene fiel a su pacto. Porque entonces después dice: voy a mandar a mi hijo único, al que más amo, y lo voy a mandar a que entregue su vida por nosotros, para poder recuperar esto que les estamos diciendo. La familia entonces no existe solamente para que una familia esté bajo una casa, bajo un techo, sino existe realmente para expresar juntos lo que es Dios. ¿Y saben qué es lo más lindo de esto? Que en este diseño y en esta Trinidad, Dios no está diciendo que la familia tiene como que desfigurarse y todo ser de la misma manera. Al contrario, todos tienen un lugar que ocupar en la familia. Todos tienen una visibilidad, todos tienen algo para decir, algo para aportar. El papá siendo el mejor hombre y el mejor padre, la mamá y los hijos también. Y los hijos también deberían ser escuchados por sus padres. Así en esa dinámica, porque si vemos en la Trinidad ese reflejo, pues evidentemente lo necesitamos en nosotros. ¿Cuál es el rol entonces? Ya entendiendo que la familia es un diseño de Dios, es un reflejo de su misma esencia, de lo que Él quiere entregarle a la humanidad, es una muestra de Él mismo a nosotros. No es simplemente una estructura, no es simplemente una organización, sino que definitivamente estamos entendiendo que es la esencia de Dios reflejándose en nosotros. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de la familia en medio de lo que vivimos, en medio de nuestra sociedad? Uno, primero, es un rol espiritual. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice así:
Debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy. Esta es la Nueva Biblia Viva, dice así: debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. Debes enseñarlos a tus hijos y hablar de ellos cuando estás en casa o cuando caminas con ellos, al acostarte y al levantarte. Me encanta ese modelo, ¿no? Me encanta esa versión porque no es simplemente como: tengo mis hijos y ya, nacieron, les di colegio, les di comida, los vestí y ya simplemente con eso cumplí la tarea. Pues Deuteronomio aquí nos está diciendo algo completamente diferente, porque nos está diciendo ten hijos y cuando estés con ellos tu tarea es enseñarle eso mismo que has recibido, eso mismo que has recibido para ti, eso mismo que te mantiene en comunión con Dios. Esa misma es tu tarea para entregársela a tus hijos. No, entonces yo tuve hijos y que ellos decidan lo que sea, que ellos hagan lo que quieran. Y yo creo que finalmente hoy uno de los mayores enemigos del modelo de Dios para la familia es eso, la ocupación. Tener tantas cosas para hacer, padres y madres tan ocupados que entonces no tienen tiempo sino para venir a su casa a descansar, para venir a dormir y poder volver a salir otra vez a trabajar. Pero sus hijos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Está pasando lo de Deuteronomio? ¿Les estás enseñando a tus hijos lo que tú aprendiste? O bueno, de pronto sí les estás enseñando lo que estás viviendo hoy. Hace poco tuve una consejería y decía yo: Señor, me confrontó tanto a mí porque él decía, estábamos orando y haciendo como diferentes cosas y me decía él, la imagen, porque estábamos haciendo como ese intercambio divino para que él pudiera restaurar esa imagen de Dios como padre, y me dice: la imagen que yo tengo de mi papá es llegando cansado del trabajo, quejándose del trabajo y regañándonos porque llegaba estresado todos los días. Y yo empecé a verme al espejo y yo: uy, Señor, Dios, ¿cuántas veces he estado yo en esa realidad? Que ni siquiera llegan mis hijos y me quieren preguntar cómo me fue y yo estoy en el celular mirando porque estoy cansado y no quiero hablar con nadie porque hablé todo el día. Pero resulta que lo más importante de mi día no es todo lo que hablé de las puertas para afuera de mi casa, sino lo que necesito hablar de las puertas para adentro. La semana pasada a propósito de toda esta reflexión y de esta enseñanza, tuve como 3 días donde mi hija salía muy temprano, yo llegaba muy tarde, nos cruzábamos y no nos vimos por 3 días. Y yo dije: pero Señor, pero pues yo estoy en la iglesia, estoy dando clase en Chequiná, estoy dando consejerías, estoy haciendo. Y el Señor me dijo: pero es que yo no te mandé, esa es tu tarea, muy linda, pero tu tarea principal es tu casa. Y yo empecé como: y Señor, ¿cómo realmente podemos entender que este es un punto esencial para nosotros? Porque la familia, queridos amigos, es el primer lugar de discipulado. ¿Cuántos son padres y madres de familia? Levanten su manito. ¿Cuántos de ustedes son conscientes que son pastores? Menos de la mitad. Ustedes son los pastores de su familia. Entonces cuando le dice: vaya y hable con el pastor, pues deberías señalarte y juzgarte a ti mismo, porque el primer pastor de tu casa eres tú. Y si tú no estás pastoreando tu casa, hay cosas que nosotros, como los pastores de la iglesia, la casa, como el liderazgo, como todo eso, podríamos hacer, pero nunca lo que tú puedes hacer por tu casa, porque esa es tu tarea inicial, ese es tu mandato, ese es tu mandamiento, es tu tarea. Tú respondes primero por eso, porque resulta que Dios, la iglesia sí la diseñó después. Él empezó a hablar de la iglesia después, pero desde Génesis lo primero que él hizo fue hablar de familias, de papá y mamá con hijos. Entonces creo que tenemos una responsabilidad tremenda, porque nosotros somos los primeros discipuladores, somos los primeros que debemos servir a nuestra familia y, como dice Deuteronomio, enseñarle a ellos lo que nosotros también hemos aprendido. Mira que hay una realidad, de pronto los que han estado en escuela, en taller profético, se acordarán de esto, pero hay una escena donde Moisés es comisionado para ir a liberar a Egipto. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Dios le dice: tú vas a ir a Egipto, y cuando llega el momento donde él está camino a ese lugar, en medio de ese lugar, en un hotel en medio de la nada, una casita, vamos a decir un hotel de carretera, dice la palabra que
Dios, el ángel de Jehová, estaba esperando a Moisés para felicitarlo, para decirle: ánimo, vas súper bien, no te rindas. No, resulta que se encuentra con Dios. Dice que el ángel de Jehová, no dice le mandó a alguien, sino parece que casi que como si Dios mismo hubiera bajado en ese momento. Y le dice, y la historia nos dice que bajó con una tarea específica, y era matar a Moisés. Cuando yo empecé, yo leía eso y yo decía, pero no tiene lógica. O sea, leo 3 versículos antes y lo acaba de mandar. Y yo me imagino así una escena Hollywood toda legendaria, donde van así como en esas películas de guerra, y entonces sale Moisés así todo, y los helicópteros hacia atrás y todo así, todo Terminator, ¿cierto? Una escena tremenda. Y después en la mitad, o sea, se acaba la película así tipo Disney, y Moisés liberó al pueblo de Israel. Pero después hacen como una escena post créditos y aparece el ángel de Jehová ahí, ¿cierto? Moisés, tengo que acabar con tu vida. Y se encuentra en ese momento. ¿Y cuál es la escena? ¿Ustedes se acuerdan de esa escena? Moisés está, yo creo que súper asustado, de pronto con un cuchillo así tipo Star Wars que alumbra aquí en el cuello. Y él así como... Y la esposa, como la jefe: Moisés, yo le había dicho que usted tenía que hacer algo y usted no lo hizo. Cierto es que, Moisés, usted no me escucha a mí. Es que yo le he dicho tantas veces. Y saca un cuchillo y le hace la circuncisión a su hijo y le dice: ahora sí hay pacto entre nosotros, ahora sí, sangre, ahora sí. Y dice que apenas pasó eso, el ángel de Jehová se fue. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué tiene que ver con la historia de liberación de Israel? Bueno, yo tengo una interpretación de eso. Y es que Moisés dijo: conmigo lo que sea, pero de vuelta a Egipto, tal vez mis hijos puedan volver a encajar. Y por eso el tema de asesinar a Moisés era porque su hijo no estaba dentro del pacto. ¿Y quién tenía que hacer eso? Moisés. Dice el Señor: Moisés, si tú no estás dispuesto a que tú y toda tu familia estén jugados en liberar a mi pueblo, prefiero matarte. Y ahora lo que entonces pasa después de eso es: ahora sí hay pacto, ahora sí hay alianza, ahora sí tus hijos están circuncidados, están marcados, y en Egipto no pueden encajar. Yo te lo devuelvo a ti, querido amigo. ¿Cuántas veces nosotros como padres, en vez de enseñar lo que Dios nos ha llamado a enseñar, dejamos la puertica abierta para que mi hijo, que explore un poquito? ¿Eso qué tiene de malo? No, que pruebe la marihuana, el brownie. No, ¿eso qué tiene de malo? No está fumando, está comiéndose un brownie. Que tenga una noviecita así, que experimente, que explore para ver qué es. ¿Cuántos de nosotros aquí en la iglesia podríamos decir que no estamos completamente radicalizados con una opinión de lo que Dios dice acerca de nuestra familia, acerca de lo que Dios dice de nuestros hijos y acerca de lo que Dios dice de nuestro futuro? Porque dejamos la puerta abierta para nuestros hijos. ¿Cuántos pastores he conocido yo que a sus hijos ni siquiera los dejaron ser pastores, ni siquiera les dejaron considerar esa opción? Porque les decían: no, usted, el camino que yo tuve, usted no lo va a tener. Usted váyase y trabaje allá, mijito, váyase para otro país, viva, haga algo más, pero pastor no. Porque dejamos la puerta abierta para volver allá. Pero como hijos de Dios, nuestra tarea es enseñar la palabra, modelar la fe, no enseñar la fe, mostrar la fe nosotros. Haroldcito, de pronto que vaya viniendo, por favor. Formar el carácter. La familia tiene esa capacidad de formar el carácter y enseñar a escuchar la voz de Dios. Yo me acuerdo una vez que mi papá me dijo en una charla, porque pues mi papá es como una combinación de generaciones, y él es todo así, todo amoroso, y él está todo preocupado: no me voy a dormir hasta que me digas cuando llegue. Yo ya tengo 40 años, pero él todos los días está: hijo, no me duermo hasta que me avises. Y entonces por allá a la 1 de la mañana a mí se me olvidó avisarle, y entonces me llama: hijo, ¿todo bien? Sí, señor. Es que no me avisaste. Y yo: se me olvidó avisar. No, madre, a ti también.
Y entonces es de esas, como alguno de pronto habrá visto la comedia de La Pelota de Letras, donde está el papá, padres e hijos de yo te amo, tú eres lo mejor, yo quiero ser tu mejor amigo, ¿cierto? Y entonces muchas veces nos bajamos del rol y perdemos nuestra identidad como padres porque queremos ser los mejores amigos de nuestros hijos, pero cuando vamos a ver en la Biblia, eso no es lo que Dios dice de nosotros. Dios dice que nosotros seamos padres de nuestros hijos. Y eso requiere una tarea de maduración de todos nosotros, de crecer y de asumir responsabilidades. Pero por encima de eso, y es la historia porque se las contaba, porque un día mi papá, estábamos en eso, y un día me dijo: yo no soy como uno de esos amiguitos tuyos, a mí me respetas, porque yo no soy tu mejor amigo, yo soy tu papá. Y yo quedé como: lo que me acabas de decir. Pero tiene toda la razón. Y cuando me encontré con mis hijos ya más grandecitos, un día les dije: es que yo no soy su amigo. Y me acordé de esa escena. Yo no estoy aquí para ser su amigo. Yo estoy aquí es para ser su papá. ¿Y eso qué tiene que ver? Con que nosotros también, como hijos, queridos hijos que estamos acá, también aceptemos que nuestros padres también son nuestros pastores. ¿Y qué dice el Salmo 23? Su vara y su cayado nos infunde aliento, nos da dirección, nos impulsa. Como padres también tenemos esa tarea de corregir el camino de nuestros hijos, pero como hijos también tenemos la responsabilidad y la hermosa oportunidad de ser dirigidos por ellos, porque ellos no son nuestro mejor amigo, no son nuestro asesor financiero, son nuestros padres y son una representación de Dios para nosotros. Ahora, eso tiene una implicación muy delicada, porque también lo que hacemos o dejamos de hacer es como un efecto mariposa, ¿no? Que lo que nosotros hacemos también refleja, y por eso hay tanta gente herida con Dios por lo que sus papás han hecho. Salmo 145 versículo 4 dice: que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Por último, en Eclesiastés 4:12 dice: y uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. ¿Por qué traigo este versículo para cerrar? Porque yo creo que en Eclesiastés, incluso en los términos que lo está usando, en el contexto en el que en el original está escrito, habla de un buen negocio. No solamente de que se pueden defender, de que pueden pelear, sino dice: es un buen negocio que sean dos, porque dos trabajan mejor que uno, logran mayor rentabilidad, logran que haya mejor utilidad en todo esto. Y Dios nos está hablando entonces esta mañana acerca de eso, de que podamos crear un cordón de 3 dobleces. Y quiero dejarte esto porque ya se nos fue el tiempito, pero creo que valió la pena el tiempo que ministramos, ¿cierto? En este versículo el diseño divino se resume en estas 3 cosas: los miembros de la familia, el compromiso que tenemos delante de Dios, y en el medio Jesús, en el medio Cristo. Si nos podemos comprender de esa manera, si podemos ver a nuestra familia de esa manera, creo que vamos a tener una victoria, y creo que vamos a poder entender lo que realmente es la familia según Dios. Porque muchas familias quieren sostenerse a punta de buenos deseos, de amor humano, de mantenernos, de ir a la terapia familiar y todo eso. Y yo me siento, y se sientan todos, y es que hoy me sentí mal porque tú me dijiste esto. Y entonces el otro le dice: reconozco tus sentimientos, pero yo también me sentí. El esfuerzo humano, créeme que no va a dar ningún fruto. En algún momento eso se va a quebrar. Y a punta de buenos deseos no existe ninguna familia. Así que tenemos el primer doblez, que es tu familia. Quiero que en este momento pienses en tu familia, en los tuyos, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Es esa primera cuerda, ese primer lazo. Porque sin ese primer lazo no puede estar el segundo, que el segundo tiene que ver con ese compromiso, con ese pacto que tenemos. Un contrato lo podemos romper, un convenio lo podemos acabar, pero cuando somos gente de pacto nos mantenemos en ese lugar
Porque así como les dije con Moisés, estamos circuncidados. Eso quiere decir que ya no hay un modelo que se adapte a nosotros. No podemos volver a ser los mismos que éramos antes. Si nos comprometemos en eso, si entonces los miembros de la familia asumen su rol, asumen su identidad, y ese compromiso y ese pacto están ahí, entonces Cristo viene y hace que ese tercer doblez fortalezca la unidad familiar y que haga que esos modelos de familia, como Él lo diseñó, como Él lo inventó, como Él lo creó desde el inicio, entonces tengan esa capacidad de que sea imposible de romper. Porque un lazo de 3 dobleces, un cordón de 3 dobleces, difícilmente se rompe. Pero es un compromiso diario, queridos amigos. Entonces, si tienes tu familia ahí, si tienes a tu esposo, tu esposa, hijos, los otros están arriba. Tenemos una gran oportunidad. Toma la manito del que está ahí al lado tuyo, de tu familia. ¿Sabes por qué el tercer doblez tiene que estar ahí? Porque cuando Cristo está en el centro, el orgullo encuentra la humildad. Cuando Jesús está en el centro, el orgullo encuentra la humildad, la ofensa encuentra perdón, la ansiedad encuentra paz, la división encuentra reconciliación, y la más linda de todas es que cuando Jesús está en el centro, la familia encuentra propósito. No simplemente estás con alguien en tu casa, sino entiendes que hay un propósito. No es suficiente con que Dios visite de vez en cuando nuestra familia, es que haga este nudo, que Jesús esté ahí en el centro. Entonces cierra un momento tus ojitos y te voy a pedir que hagas 3 cosas, perdón. La primera es que ores dando gracias a Dios por esa persona que está al lado tuyo. 30 segunditos, no tiene que ser más, pero que te escuche el que está al lado. Señor, yo doy gracias a Dios por mi mamá, doy gracias a Dios por mi papá, doy gracias a Dios por mis hermanos. ¿Listo? Abre tus ojitos. ¿Sabes por qué oramos esto? ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque a veces se nos olvida cuando vamos avanzando en el matrimonio que nos casamos con la persona que amábamos. Nosotros lo decimos mucho cuando vamos a los talleres en diferentes lugares con Ángela, decimos: acuérdese que usted no se casó con su enemigo, porque hay muchos matrimonios que parece que estuvieran casados con su peor enemigo. Cuando se casaron con el que querían, con el mejor amigo. Por eso hicieron unos votos, hicieron unos pactos, dijeron un montón de cosas tan lindas en los votos que todos lloramos. No se casó con su peor enemigo, se casó con la persona con la que amaba, con la persona con la que estaba enamorada hasta el último día. Segunda cosa que vas a hacer entonces, míralo a los ojos y dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Dile más cosas. Bendigo tu vida, bendigo tu trabajo, bendigo a tu esposa, bendigo a tu esposo. Y por último le vas a decir esto. ¿Preparado? Pero mirándolo a los ojos. Dile: eres un regalo. Eres un regalo de Dios para esta familia. Ahora díselo como si lo creyeras. Eres un regalo de Dios para esta familia. Y para esta casa, en la casa también, para nuestra congregación también. Ustedes son un regalo de Dios para nosotros. Vamos a orar, ponte de pie. Mi reto para ti es que esta semana hagas todos los días estas 3 oraciones. La primera es, ¿qué dijimos? Doy gracias a Dios por tu vida. La segunda es, te bendigo en el nombre de Jesús. Y la tercera es, eres un regalo de Dios para mi vida. ¿Quién se compromete con eso? Todos los días. El Señor los está viendo. Señor, toma una foto, por favor. Gracias.
¿Qué tal si nos tomamos todos de la mano como una señal de que somos una familia delante del Señor? Cierra tus ojitos. Recuerda esto: uno solo puede ser atacado y vencido, pero dos, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y tres son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Señor, gracias por nuestras familias. Señor, sobre todo por encima de la circunstancia que cada uno esté viviendo, de las dificultades, de las situaciones, de los choques del día a día, Señor, de las frustraciones a veces cuando nos sentimos agredidos o cuando nos ofenden, Señor, cuando nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo nos ofenden, Señor. Por encima de todo esto, gracias porque la familia fue un diseño tuyo desde el inicio. Fue tu idea inicial, no fue algo que fue creciendo, no fue algo que fue hecho después, no fue una buena idea de alguien, Señor. Fue tu idea, fue tu creación para ser un reflejo tuyo en nosotros. Así que oramos, Señor, para que en medio de todo esto podamos abrazar ese modelo, podamos entrar en pacto contigo, Señor, y abrazar este cordón de 3 dobleces, donde esté nuestra familia, donde esté el pacto entre nosotros, pero sobre todo, Jesús, que tú estés en el centro, que tú estés en medio de nuestra familia, para que podamos vencer cualquier cosa, Señor, para que todo dolor, toda ofensa, todo juicio, toda herida sea llevada delante de ti y tú puedas sanar nuestros corazones. Sana nuestras familias, Señor. Sana a los que están mal en este momento, los que están en dificultades en su matrimonio, los que han pensado en separarse, los que han pensado en divorciarse, Señor, los que han pensado en apartarse, los que han querido abandonar su familia, Señor. Sana hoy y haz ese cordón de 3 dobleces en nosotros, para que podamos mostrar tu reino a través de nuestras familias, Señor, y que podamos realmente comprender esa tarea, que somos pastores de nuestros hijos, que somos pastores de nuestra casa, y que tú nos vas a rendir cuentas, nos vas a pedir cuentas de lo que hacemos con nuestra familia, por encima de cualquier otra cosa, Señor. Giramos nuestros corazones, giramos nuestra mirada, nos volteamos hacia ellos en esta mañana, Señor, y decimos: Señor, abrazamos ese llamado, abrazamos esa tarea que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Levanta tus manitos, vamos a cerrar entonces, como siempre el pastor Edgardo nos dice. Extiende tus manitos y ya sabes, tu primera tarea es tu familia. Tú eres pastor. Hola, pastores. Un gusto, colegas, bienvenidos, colegas, al trabajo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ve y haz reino en cada lugar en el que el Señor te ha puesto, y entiende que tal vez para esta hora el Señor te ha puesto en el lugar donde estás. Nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones. Chao, chao.